Vamos a continuar platicando sobre sistemas de cómputo. Ya en el video anterior platicamos el concepto sobre sistemas de cómputo y platicamos algo sobre los procesadores. Vamos a continuar ahora. Recordando, decíamos que el sistema de cómputo, así lo más básico que lo podríamos decir, está compuesto por entrada, procesamiento y salida. Hay algunos otros componentes necesarios que son indispensables para funcionar. Entre ellos, por ejemplo, la memoria. La memoria pues, va implícita aquí en el concepto: entrada, procesamiento, salida. Y necesita algunos otros componentes como energía, memoria y algunas otras cosas. Los sistemas de cómputo pueden ser computadoras de propósito general, como una laptop o una computadora de escritorio como las conocemos. Aunque también pueden ser, por ejemplo, un celular. Un celular cumple con todas las características de un sistema de cómputo. Por ejemplo, aquí tengo esta imagen de un Samsung Galaxy S4 ya de hace algunos años. Este de aquí es su procesador. Es un procesador de 8 núcleos. Y también incluye su memoria RAM dentro del mismo integrado, que es de 2 GB de memoria RAM. Incluyen algunos otros componentes, por ejemplo, 16 GB de memoria interna se le conoce ahí es memoria flash para guardar el sistema operativo y algunos otros datos. Y algunos otros componentes, por ejemplo, una controladora de red, una controladora de Wi-Fi, de audio, de varias cosas, ¿no? Trae aquí componentes. Por el otro lado trae otros componentes, por ejemplo, los controladores pueden ser de Bluetooth o la señal del celular y todas estas cosas. Normalmente lo de radiofrecuencia viene encapsulado así como en una jaula de metal para evitar interferencias. Entonces todo esto también es un sistema de cómputo, los celulares. Hay otro tipo de sistema de cómputo, por ejemplo la Raspberry Pi, que también es una computadora. En este caso trae este circuito que incluye su procesador y otros componentes aquí, y además trae otras cosas, por ejemplo un controlador para tarjeta de red, para el puerto Ethernet, trae para conectarle por ejemplo una cámara, trae sus salidas de audio para salida de video. Entonces hay un montón de cosas y un montón de puertos de entrada y salida, además de los USB. Por ejemplo, podemos sacar voltaje de aquí, podemos usar unos pines así como para conectar un LED o para comunicación a través de protocolos seriales como el RC232, SPI, cuadrada C. Hay un montón de cosas. En este caso, el procesador viene integrado en este circuito, en este componente de aquí. Dentro de este componente viene, por ejemplo, el procesador, que es este modelo de acá, que está funcionando a 700 MHz. Y también dentro de este mismo circuito trae la controladora de video y otras cosas, ¿no? Entonces viene un poco más empaquetado. También es un sistema de cómputo y casi lo podemos considerar como de propósito general, aunque no tiene las mejores prestaciones, pero puede ser. Y así hay diferentes tipos. Por ejemplo, es un circuito más compacto. Ahorita vamos a ver la clasificación de este tipo de circuitos. También trae su procesador, pero por ejemplo este está más limitado. Trae 59 MHz su señal de reloj. Puede tener 512 de kilobytes, digamos, de memoria flash, que es diferente a los 16 GB que puede tener un celular. Puede tener los 512 kilobytes de memoria RAM. Si ven, es muy poquitita porque son de propósito más específico. Esta no es una computadora de propósito general, sino de propósito específico. Y hay un montón de modelos de sistemas de cómputo, además de los que conocemos, de computadoras grandes. Pueden ser, por ejemplo, unas tarjetas más pequeñas como la Raspberry, o tarjetas como los famosos Arduinos, o tarjetas más pequeñas, más grandes. Hay una gran variedad de sistemas de cómputo para desarrollo. El concepto que vamos a incluir ahora es microcontrolador. Posiblemente ya lo han escuchado, posiblemente no. Posiblemente ya han usado un microcontrolador, a lo mejor sí sabían que era un microcontrolador, a lo mejor no lo sabían. Los microcontroladores son circuitos integrados que incluyen su procesador. Aquí está su procesador, que incluyen las entradas y salidas y su memoria. O sea, que el microcontrolador es un sistema de cómputo integrado en un solo circuito. Esos son los microcontroladores
y normalmente son de características reducidas, digamos, son de propósito específico, no de un propósito general. Hay muchos fabricantes y modelos de microcontroladores. Microchip es uno de los más fuertes, creo que es el más grande de todos, y tiene una familia muy grande de microcontroladores. Los PIC son algunos de ellos, y estos de aquí son algunos ejemplos de microcontroladores. Dentro de este circuito integrado viene todo lo necesario: el procesador, las entradas y salidas, y incluso su memoria. Todo lo necesario para funcionar. Nosotros únicamente le conectamos energía y ya puede operar con entradas y salidas. Algunos microcontroladores requieren algunos pocos componentes aparte, como un cristal de cuarzo para generar su señal de reloj. Hay algunos que lo traen integrado, entonces varían un poco, pero básicamente todo lo necesario viene adentro. Entonces vienen entradas, salidas, memorias, procesador. Yo, por ejemplo, hace algunos años, mi primer microcontrolador que programé fue un PIC, el 16F84A, que es uno de los más populares ahí. Yo lo programaba en ensamblador porque en realidad estos microcontroladores tienen su propio lenguaje para su propio microprocesador. Entonces uno lo programa en ensamblador porque es el lenguaje que maneja. Y hay compiladores de alto nivel. Yo luego supe, no sabía en ese momento, que hay compiladores de alto nivel, por ejemplo de C o de BASIC, que compilan a ensamblador y ya es más fácil todo, ¿no? Pero en realidad estos tienen su propia arquitectura y su propio juego de instrucciones de ensamblador. Los microcontroladores, a diferencia de las computadoras de propósito general, como las que usamos normalmente, también tienen entradas y salidas, aunque no necesariamente es un teclado, un ratón y un monitor como en las de propósito general que acostumbramos, sino que pueden ser interruptores, sensores, teclados. Y las salidas pueden ser LEDs, displays, motores, bocinas, varía mucho. También podemos conectarle otras cosas como memorias, enlaces con computadoras, cosas inalámbricas. Hay un montón de cosas que podemos hacer con los microcontroladores. Este de aquí es una tarjeta Arduino Uno, es muy famosa, yo creo que ya la han utilizado o ya la han escuchado. Este de aquí es un microcontrolador, pero en realidad este de aquí es el microcontrolador. Este de aquí es el microcontrolador. Aquí viene su fabricante, dice Atmel, es su fabricante, y aquí viene el modelo del circuito. Atmel, y aquí viene su modelo, ¿no? En realidad, este es el microcontrolador. Y todo esto de aquí lo acompaña para hacer más fácil la programación y el uso del microcontrolador, pero en realidad es este. Nosotros podríamos quitar ese circuito de aquí, conectarlo a nuestra protoboard y hacerlo funcionar. Requiere su cristal de cuarzo aparte y unos capacitores resistencias ahí mínimos para funcionar, y ya empieza a operar. Esa tarjeta lo veríamos en un video más adelante, toda la descripción de lo que trae, ¿no? Que es todo esto que lo acompaña, que es para facilitarlo, pero no es indispensable. Entonces, microcontrolador contra microprocesador, ¿cuál es la diferencia? El microcontrolador incluye un microprocesador dentro y además trae sus entradas y salidas y su memoria, todo incluido en un solo circuito integrado. A diferencia del microprocesador, que está él solo y necesita otros componentes aparte para funcionar, aquí el microcontrolador es todo incluido. Esa es la diferencia entre un microprocesador y un microcontrolador. ¿Cuál es la diferencia? El microcontrolador incluye un microprocesador y todo lo necesario. Y el microprocesador por sí solo necesita componentes adicionales para funcionar. Vamos a hablar otro concepto ahora, que es sistemas empotrados o embebidos. La definición la podemos ver como un sistema que integra un microprocesador para una tarea específica, pero no es visible ni programable por el usuario. O sea que el sistema empotrado o embebido es un sistema que integra un microprocesador para una tarea específica, pero no es visible ni programable por el usuario. Nosotros convivimos a diario con procesadores sin darnos cuenta muchas veces. Por ejemplo,
El aire acondicionado que acostumbramos ahí utilizar, nosotros cómodamente lo podemos prender con un control remoto y vemos que prende y todo, pero en realidad trae un microprocesador dentro. Y ese microprocesador en algún momento una persona lo debió haber programado. A veces no estamos conscientes de eso, pero en realidad una persona debió haber escrito el código para controlar el aire acondicionado, para decidir la velocidad del ventilador, a qué temperatura debe prender y apagar. Todas esas configuraciones alguna persona lo debió haber hecho en algún momento. Pero ese pequeño sistema de cómputo en el aire acondicionado tiene un procesador que no es visible ni programable por el usuario. O sea que el usuario final del aire acondicionado ni siquiera necesita saber que tiene un microprocesador adentro. Y no es programable por el usuario. Nosotros no podemos llegar, conectarle un cable y cargarle el programa al aire acondicionado para que haga otra cosa diferente para la que fue hecho. Entonces ese es el concepto de sistemas empotrados o embebidos. Por ejemplo, una cafetera puede tener un microprocesador adentro y lo único que hace es mostrarnos la hora. Nos muestra la hora y posiblemente pues controle el encendido y apagado de la cafetera dependiendo de la temperatura. Y está programado de fábrica, pero nosotros como usuarios no sabemos que tiene un procesador ahí, ni lo podemos modificar la programación. Ese es el concepto de sistemas embebidos. Y los procesadores los podemos utilizar en un montón de lugares diferentes. Ya teniendo en claro este concepto, si nos ponemos a pensar, en un montón de lugares están los procesadores. No solo en las computadoras, no solo en las computadoras como lo pensaríamos, están los procesadores, también están en consolas de videojuegos, están en las tabletas, en los celulares, la televisión. Muchas veces ni estamos conscientes de que la televisión en realidad hubo una persona que la debió haber programado. Cuando nosotros le presionamos al menú, al botón menú en la televisión, nos aparecen ahí las opciones, pero en realidad una persona debió haber escrito todas esas opciones. Si dice, por ejemplo, configuración de audio o configuración de video, en realidad una persona debió haber escrito esos letreros. Pudo haberle puesto cualquier otra cosa, ¿no? Configuración de sonido o hasta se pudo haber equivocado al escribirlo y nosotros lo veríamos así. En realidad hay una persona que tuvo que trabajar y escribir en eso. Pero ese procesador en la televisión no es visible para el usuario. Nosotros ni siquiera ocupamos saber qué modelo de procesador tiene ni sus características. Y la programación no está accesible para que nosotros vayamos y la escribamos, ¿no? Entonces ese es el concepto. En los aviones hay un montón de microprocesadores, en los carros hay un montón de computadoras. Sabemos que muchos carros modernos pues traen su computadora que controla los sensores del carro, ¿no? Sensor de oxígeno, sensor de posición del acelerador, sensor de flujo de aire, de temperaturas, revoluciones, todo lo maneja la computadora del carro y hasta nosotros le podemos conectar nuestro escáner y podríamos leer códigos de fallo y otras cosas. Y el carro no necesariamente trae un solo procesador, trae un montón. Por ejemplo, en el estéreo puede traer su propio procesador. Hasta las cosas muy simples, ¿no? Como la luz. Abrimos la puerta del carro y se prende una lucecita y cuando la cerramos no se apaga inmediatamente, sino que se empieza a apagar poco a poquito o unos segundos después. Todo eso está configurado por programación. Entonces todos estos detalles están en nuestros microprocesadores. Por ejemplo, las lavadoras modernas, las impresoras tienen su propio procesador, las cámaras de fotos y equipos médicos, gran variedad de cosas. Por donde vayamos en nuestra casa o en la calle que encontremos una tienda, vamos a ver un montón de equipo que tiene su propio procesador. Entonces hay una gran variedad de lugares donde se pueden utilizar. En electrodomésticos, en carros, en gran variedad de cosas están los procesadores.
Hay otro concepto que ya es muy amplio, ahorita nada más lo menciono, es el Internet de las cosas, que también va para allá, el uso de los procesadores y la tecnología. Ya casi terminamos esta plática para más adelante ver otro video. Vamos a ver ahora sobre la clasificación de los procesadores. Dependiendo su capacidad, es la aplicación que se le da. Por ejemplo, los procesadores de gama baja pueden ser de 4, 8 y 16 bits. Y las aplicaciones que se le dan son de control, pueden ser en electrodomésticos, en juguetes, periféricos, por ejemplo, el teclado puede tener un procesador o el ratón. De gama media, 16 y 32 bits, por ejemplo, para procesamiento y control, como algunos celulares, los automóviles, las tablets, dependiendo, ¿no? Porque puede haber tablets y celulares de gama alta que sí tienen mucha capacidad, pero es la idea. De gama alta, 32 y 64 bits de procesamiento, computadoras, videoconsolas. Entonces hay un montón de procesadores de gama alta de mucha capacidad de procesamiento. ¿En qué es lo que nos fijamos al comparar dos procesadores? En varias cosas. El precio es uno de ellos si hablamos de procesadores de computadoras grandes. Tamaño de los datos, por ejemplo, si es de 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64. Frecuencia de trabajo, si corre a 25 MHz, a 700 MHz, a 4 GHz, es la frecuencia de trabajo. Capacidad de direccionamiento, está un poco relacionado con el tamaño de los datos. Por ejemplo, un procesador de 32 bits puede direccionar hasta 4 GB de memoria RAM. Con 32 bits no nos alcanza para más de 4 GB de memoria RAM. Con 64 bits nos alcanza para mucho más de 4 GB, pero mucho más. Densidad de integración, aquí nos referimos a algo de los nanómetros, ¿no? De cuántos transistores caben dentro del procesador, millones y millones. Densidad de integración es, dependiendo del tamaño del circuito, qué tantos componentes hay adentro. Podemos verlo también como qué tan chiquito es el circuito y qué tantas cosas trae adentro, la densidad de integración. El número de registros internos, el juego de instrucciones CIS o RISC y arquitectura interna y externa son otros conceptos que lo vamos a platicar en el próximo video sobre las arquitecturas de los procesadores, su juego de instrucciones y algo de los registros, pero son otras de las cosas que debemos considerar. Entonces, para el próximo video estaremos pendientes de las arquitecturas de los procesadores.